Muy bien, muchachos. Ahora, en un marco del tema de espejos, vamos a estudiar el tema de espejos esféricos. Recordando pues que lo que es un espejo, pues es una superficie pulida capaz de reflejar los rayos de luz. Podemos tener dos tipos de espejos, los planos y los esféricos. Los planos pues es una superficie plana y estos generan el mismo tipo de imágenes siempre. O sea, ¿cómo son las imágenes producidas? Pues son imágenes derechas, del mismo tamaño del objeto, simétricas del objeto con respecto al espejo e invertidas de derecha a izquierda, me falta aquí agregarle, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de que nosotros nos paramos frente a un espejo plano, si ponemos paramos frente a un espejo plano y la imagen se forma al mismo, la imagen que se forma, la imagen es del mismo tamaño del objeto, ¿no? Y se dice que es simétrica del objeto con respecto al espejo porque se forma a la misma distancia, existe la misma distancia del objeto al espejo que del espejo a la imagen, ¿no? Bueno, es decir, nos paramos frente a un espejo plano y la imagen que vemos de nosotros mismos frente al espejo está formada a la misma distancia del espejo a la imagen. Bueno, entonces ese reflejo o es la idea de espacio que tenemos, nos genera esta sensación, ¿no? De que está formado, de que la imagen está formada a la misma distancia, como si estuviera detrás del espejo, ¿no? Porque vemos la superficie del espejo y luego vemos la imagen. La profundidad que vemos en la imagen nos da esa sensación que está a la misma distancia y es invertida de derecha a izquierda, que no lo puse aquí. ¿Qué significa eso? Pues que si nosotros levantamos la mano derecha, digamos, pues la imagen que vemos de nosotros mismos está levantando la mano izquierda, ¿verdad? O sea, está invertida de derecha a izquierda la imagen. Bueno, en los espejos esféricos están construidos por la curvatura de una esfera. Entonces, tenemos una esfera, tiene su radio de curvatura en la esfera, y el espejo el espejo está formado con una porción de la esfera, ¿no? Si el espejo está formado por la parte de afuera de la esfera, se dice que es convexo. Y si está formado por la parte interna de la esfera, pues se dice que es cóncavo. Entonces, cóncavo si está formado por la parte de adentro, convexo si está formado por la parte de afuera. Estos espejos producen imágenes diferentes, tipo de imágenes dependiendo de la posición que tenga el objeto con respecto al espejo. Pueden ser imágenes reales o virtuales, pueden ser invertidas, pueden ser derechas, pueden ser aumentadas, pueden ser disminuidas. Esto lo vamos a ver a detalle más adelante. Esto depende de la posición en la que coloquemos el objeto, ¿no? Entonces, eh, cuando es real la imagen, cuando es virtual, pues se dice que la imagen es virtual cuando se forma detrás del espejo, ¿no? Como en el caso de los espejos planos. Todas las imágenes que generan esos espejos son virtuales, porque vemos primero la superficie y enseguida vemos la imagen, ¿no? Entonces, pero aquí en los esféricos hay posiciones donde se generan imágenes reales, que significa que está formada frente al espejo. Es decir, vemos primero la imagen y detrás se observa el espejo. Vamos a ver la formación de imágenes haciendo un trazo de rayos, ¿no? Ahorita enseguida vamos a ver esa metodología de cómo trazar los rayos para formar las imágenes, ¿no? Dependiendo de la altura del objeto y la posición que este guarde con respecto al espejo. Muy bien, entonces ahora analicemos lo que es un espejo esférico cóncavo. Como decíamos, el espejo esférico cóncavo es aquel formado por la parte interna de una porción de una esfera. Entonces, cuando nosotros lanzamos un haz de luz y este choca con el espejo, se refleja, los rayos de luz son reflejados hacia atrás, rebotan y todos los rayos pasan por un mismo punto, al llamado foco. Ese foco
es el punto por el que coinciden todos los rayos reflejados. Entonces estamos hablando de una esfera, entonces todos los rayos pasan por un mismo punto. Cualquier cantidad de rayos paralelos al eje pasarán por el mismo punto. En cualquier posición estarán pasando por el mismo punto. Ese punto, ese punto se llama foco. Bueno, realmente sería una esfera mucho más grande, ¿no? Sería algo así. El centro por aquí así y el foco está a la mitad a la mitad del centro. A la mitad del radio. Un poco más pasada. Entonces estamos hablando de una esfera. Ubicamos el centro de la esfera y el foco es a la mitad del radio. Recordando pues que ese sería el radio de la esfera, ¿verdad? La distancia que hay de aquí acá. Entonces, ahora sí, todos los rayos atraviesan por un punto que está ubicado a la mitad del radio, ¿no? Ahí está ese punto, se llama foco. Cualquier cantidad de rayos que lancemos van a pasar reflejados por el mismo punto. Este punto es el foco. Es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, se dice que cualquier punto característico que esté situado frente al espejo, se dice que es real. Y todo lo que esté ubicado detrás del espejo, virtual. En este caso estamos hablando de que tanto el centro como el foco son dos puntos reales. ¿Por qué? Porque están ubicados frente al espejo, ¿no? Entonces, este tipo de espejos van a formar dos tipos de imágenes. Cualquier imagen, cualquier objeto que esté colocado entre el infinito y el foco principal, es decir, estamos hablando desde cualquier punto colocado hasta acá, desde el infinito hasta acá, en cualquier posición, las imágenes formadas son reales e invertidas. Algunas imágenes van a ser aumentadas también y otras disminuidas, pero todas van a ser reales e invertidas, es decir, que se forman frente al espejo. Y el otro caso va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño, cuando el objeto se coloque entre el foco, o sea, entre este punto y el espejo. Cualquier posición aquí que tengamos un objeto, la imagen ya se va a formar detrás del espejo, es decir, va a ser virtual y además va a ser derecha, va a estar de pie y va a ser aumentada. Es decir, estos tipos de espejos producen imágenes aumentadas. Bueno, esto es las generalidades de un espejo esférico cóncavo. Muy bien, ahora los espejos convexos. El espejo convexo es aquí el espejo formado por la parte exterior de la esfera, así que los rayos cuando chocan, digamos, con el espejo, en vez de botar hacia adentro como en el otro tipo de espejo, rebotan hacia afuera. Pues la curva es al revés, entonces el rayo rebota hacia afuera y la imagen, pues, la imagen jamás se formaría de este lado. ¿Por qué? Porque los rayos están muy separados. Para que se formen imágenes se tienen que cruzar los rayos. Y como jamás se cruzaría por este lado, entonces lo proyectamos hacia atrás. Y esas proyecciones pues pasan por un punto geométrico, digamos, llamado foco, que está exactamente a la mitad del radio, ¿no? Si este es el centro, el radio pues es la distancia que hay del centro del espejo. Entonces, la mitad del radio se encuentra el foco, que es el punto por donde pasan las proyecciones de los rayos que están divergiendo de este lado, ¿no? Y el tipo de imágenes formadas por ese tipo de espejos siempre son con las mismas características. Todos los espejos convexos producen el mismo tipo de imagen. ¿Cómo es? Va a ser virtual, derecha y disminuida, es decir, de menor tamaño que el objeto, en cualquier posición del objeto frente al espejo. O sea, aquí sí no importa, en cualquier posición que pongamos el objeto, siempre va a producir el mismo tipo de imágenes, ¿no? Es necesario. Muy bien. Ahora tenemos aquí la ecuación fundamental de los espejos. Con esta ecuación vamos a poder resolver de manera analítica los problemas de espejos esféricos, donde
Aquí estamos indicando lo que significa cada una de las letras, ¿no? La I vamos a representar la altura de la imagen. Con la O vamos a referirnos a la altura del objeto. La P minúscula se refiere a la distancia que hay entre el objeto y al espejo, ¿no? Y la Q, pues la distancia que hay de la imagen formada hacia donde está el espejo. R viene siendo el radio de curvatura del espejo, es decir, la distancia que hay del centro del espejo, ¿eh? Y F, la distancia focal del espejo. ¿Qué es esto? Pues la distancia que hay entre el foco y el espejo, ¿no? Acuérdense que el foco está a la mitad del radio. Bueno, ahora los signos lo determina la posición que guardan todos los elementos ah, eh, eh, con la superficie del espejo. La Q va a ser positiva cuando la imagen se ubique frente al espejo, es decir, sea una imagen real, ¿no? Acuérdense que frente al espejo, todo lo que esté frente al espejo es real. Así que va a ser negativa cuando esté detrás del espejo y pues se le llama virtual a esa imagen, va a ser una imagen virtual. El radio y la distancia focal son positivos para espejos cóncavos porque se encuentran frente al espejo. Y van a ser negativos cuando estén detrás del espejo. Es decir, en los espejos convexos ocurre eso, ¿no? De que tanto el radio como el foco se encuentran detrás del espejo. A, pues representa el aumento lineal. ¿Cómo vamos a poder obtener eso? Pues es la relación que hay entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. O bien también se va a poder conseguir dividiendo la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Así que estas formulitas vamos a utilizar enseguida para resolver algunos ejemplos, para que nos quede más claro esto, ¿no? Muy bien, primer ejemplo que tenemos aquí. Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de curvatura de 150 centímetros. Determinar analítica y gráficamente la posición y altura de la imagen de un objeto real de 10 centímetros de altura situado delante del espejo y a una distancia de 100 centímetros. Muy bien, entonces primer ejemplo, se trata de un espejo cóncavo que tiene estas características. Tiene un radio de curvatura de 150 centímetros, que significa que el centro de la esfera se encuentra a 150 centímetros de la esfera, ¿no? La distancia focal, ¿qué es la distancia focal? Es la distancia a la cual se ubica el foco. Entonces el foco siempre se va a encontrar a la mitad del radio, es decir, si el radio vale 150, entonces el foco va a estar a la mitad, que es 75 para este caso, ¿no? Y por ahí el programa dice que hay un objeto que se coloca a 100 centímetros del espejo, entonces se miden 100 centímetros para acá, entonces si acá son 150, pues más o menos anda como en la mitad entre el centro y el foco, ¿no? Los 100 centímetros. Obviamente esto se tiene que hacer con escala, se tiene que medir y para ubicar exactamente, guardar la proporción de todos los puntos característicos del espejo. Muy bien, como el espejo es cóncavo, está formado por la parte de adentro de la esfera y la parte de atrás pues es de qué lado, ¿no? Entonces vamos a trazar tres rayos. Se trazan tres rayos para ubicar la imagen. La imagen se va a formar ubicando el punto de intersección de los rayos reflejados. Bueno, el primer rayo que vamos a trazar va a ser un rayo trazado desde la altura de la imagen y paralelo al eje del espejo, es decir, de esta manera hasta tocar con el espejo. Y hacemos rebotar ese rayo y lo pasamos por el foco. De esta manera. Imagina se les mueva. Ese sería el rayo número 1, es decir, sale aquí desde la altura del objeto, choca con el espejo y rebota hacia atrás y lo hacemos pasar por el foco, ¿no? Ese sería el rayo número 1. Ese le podemos llamar el rayo número 1. Ese es el primer rayo.
el rayo número 1. El rayo número 2, hacemos pasar al revés, de aquí, del objeto, trazamos una línea que pase por el foco. Trazamos el rayo que pase por el foco, toca el espejo y se regresa paralelo al eje. Bueno, es una línea que sale del objeto, pasa por el foco, choca con el espejo y rebota hacia atrás. Ese sería el rayo número 2. El rayo número 3 tendría que pasar por entre el centro y el objeto. Bueno. Este es el rayo número 2. Donde se crucen dos rayos, ahí ya podemos formar la imagen. El tercer rayo tendría que ir de aquí del centro del objeto y tendría que coincidir con esta intersección, pero pues obviamente se requiere más precisión geométrica. Pero con dos rayos que logremos cruzar, con eso es suficiente para formar la imagen. ¿Cómo vamos a formar la imagen? Pues la vamos a medir desde el punto de intersección de los rayos hacia el eje del espejo. Ese es el eje del espejo. Entonces hacia allá trazamos una línea. Esa sería la imagen. ¿Hacia dónde va a tener la punta de flecha y la imagen? Pues es del eje hacia el punto, es decir, hacia abajo. Si el punto se hubiera ubicado aquí arriba, pues sería hacia arriba, ¿no? Como está el objeto, pues. Entonces es del eje hacia el punto donde se da la intersección de los rayos. Esta es la imagen. Esta es la imagen. ¿Cómo va a ser? Pues va a ser invertida. El objeto está de pie y la imagen nos queda de cabeza, es decir, está invertida. Y notamos aquí que es de mayor altura que el objeto. Entonces va a ser aumentada, invertida y va a ser real. ¿Por qué real? Porque estaba formada frente al espejo. Ahorita de manera analítica vamos a obtener esos datos. Muy bien, entonces aquí tenemos la ecuación del fundamental del espejo. Vaciamos los datos y despejamos la Q. La P pues vale 100, la F vale 75, así que nos queda de esta manera. Este término lo pasamos restando del otro lado y nos va a quedar de esta forma. Resolviendo esta resta de quebrados, pues tenemos el mínimo común denominador que tenemos acá es 300, ¿no? Así que es el mínimo común múltiplo de estos dos números. Es decir, un número que se puede dividir entre 75 y 100. 300 se puede dividir entre 75 y se puede dividir entre 100. Ese es el mínimo común denominador. Si nos cuesta trabajo encontrar ese común denominador, pues también multiplicando los dos denominadores también se puede, ¿no? Que sería 75 por 100. Y ese número lo colocamos acá. Igual, a fin de cuentas nos da la misma cantidad al final, ¿no? Entonces, aquí 300 entre 75 es igual a 4 por 1, 4. 300 menos 300 entre 100, 3 por 1, 3. 4 menos 3, 1. Entonces aquí el 300 pasa multiplicando al 1 y la Q multiplicando al 1 queda de esta manera. Total que Q es igual a 300 centímetros y está formado frente al espejo. Es decir, está a 300 centímetros para acá. Si de aquí a aquí hay 150, pues es por aquí así más o menos donde tenía que haberse cruzado, ¿verdad? Pero pues aquí por errores de trazo, pues nos queda un poquito más para allá. Pero en fin, la imagen se forma a 300 centímetros del espejo, de este lado. Bueno, entonces nos falta saber el tamaño de la imagen.
Muy bien, calculemos el aumento lineal. ¿Qué es eso? ¿Para qué nos sirve el aumento lineal? Pues para saber si la imagen va a ser realmente aumentada o va a ser reducida. Aquí, gráficamente hablando, pues nos damos cuenta de que va a ser aumentada. Bueno, pero aquí ya hacemos el cálculo más preciso y eso lo podemos obtener de estas dos maneras, ya sea dividiendo el tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto o la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. En este caso optamos por la de abajo, pues ya que aquí no tenemos el tamaño de la imagen, bueno, con esta. Y tenemos que A es igual a 3. ¿Qué significa? Que la imagen es aumentada al triple, o sea, a 3 veces el tamaño del objeto. Y eso nos va a servir para obtener la altura de la imagen, tomando el aumento lineal con la primera formulita, ¿no? De ahí, si el objeto, el tamaño del objeto pasamos del lado izquierdo, pues pasaría multiplicando, ¿no? Y ahí vamos a obtener el tamaño de la imagen. Como el aumento ya lo tenemos, es 3 y el objeto por acá el objeto tiene una altura de 10 centímetros, creo que era. Sí, 10 centímetros. El objeto tiene una altura de 10 centímetros, por lo tanto aquí va a ser 3 por 10. Y vamos a obtener que la imagen es de 30 centímetros. Viene siendo pues el triple de lo que mide el objeto, ¿eh? Muy bien, entonces las características de la imagen pues ya las podemos indicar, ¿verdad? Ya podemos decir que la imagen es real porque está formada frente al espejo. Y la imagen está formada frente al espejo. O sea, este es el frente del espejo. Y la imagen la tenemos frente al espejo. De todas maneras, aunque no tuviéramos la gráfica, con el signo de la Q podemos saber que es real, ¿verdad? Porque la Q nos dio positiva y pues esto es frente al espejo. Entonces, la imagen por eso es que decimos que es real y está formada a 300 centímetros frente al espejo. También la imagen es invertida. ¿Por qué? Porque está de cabeza. O sea, el trazo de la imagen siempre es con el punto donde se cruzan los dos rayos reflejados. Lo medimos desde el eje del espejo hacia ese punto de cruce, ¿verdad? Por lo tanto, la flecha nos queda para abajo. Entonces es invertida y tiene una altura de 30 centímetros. Aquí lo asociamos con la altura de la imagen, aquí está, 30 centímetros. La imagen también es aumentada. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Cómo determinamos esto? Pues con el aumento lineal, ¿verdad? Aquí nos dio 3, significa que está aumentada al triple. Si esta A nos da menor que 1, pues entonces sería disminuida. En este caso, pues es aumentada 3 veces. Se dice 3 veces el tamaño del objeto, o puede decirse aumentada al triple o aumentada al 300%, también puede ser, ¿no? Problema número 2, dice así. Un objeto está situado a 25 centímetros de distancia de un espejo esférico cóncavo de 80 centímetros de radio. Determinar la posición y el tamaño de la imagen. Bien, pues entonces ese es el enunciado. Pues aquí se me había olvidado agregar el tamaño del objeto. Entonces queda el enunciado de esta manera. Un objeto de 4 centímetros de altura está situado a 25 centímetros de distancia de un espejo esférico cóncavo de 80 centímetros de radio. Determinar la posición y el tamaño de la imagen. Entonces estamos agregando el dato de la altura del objeto. Muy bien, entonces los datos del problema ya los tenemos aquí ordenaditos. Dice, el espejo tiene un radio de 80 centímetros, es decir, el centro se encuentra a 80 centímetros del espejo. La distancia focal, pues es la distancia a la que se ubica el foco. Esta va a ser siempre a la mitad del radio. Si el radio el radio son los 80 centímetros, entonces el foco se encuentra a 40. Así que a esa distancia, en la distancia focal, vale 40. Dice el problema que el objeto se encuentra a 25 centímetros del espejo, es decir, si de aquí a aquí hay 40, por aquí más o menos allá andan los 25 centímetros, ¿no? Entonces, el objeto tiene una altura de 4 centímetros, entonces aquí está mal, aquí es O, que es la altura del objeto. No sabemos qué tamaño va a tener la imagen, eso lo vamos a calcular ahorita,
ni sabemos a qué altura se encuentra, digo, a qué distancia se encuentra la imagen. Muy bien, entonces para trazar los rayos, pues lo hacemos como en el ejemplo anterior. Se traza el rayo, se traza una línea paralela al eje del espejo. Del objeto, es el objeto, no es la imagen. Aquí el objeto se traza una línea paralela al eje del espejo y se regresa hacia atrás, haciéndola pasar por el foco, ¿no? Ese es el primer rayo. Pasa por el foco. Bueno, aquí la voy a apuntar hacia atrás porque vamos a ocupar esta línea punteada. Bueno, entonces el rayo choca con el espejo y se regresa hacia atrás y lo hacemos pasar por el foco. Ese es el rayo número 1. El rayo número 2 tendría que salir de aquí del objeto y pasar por el foco, pero obviamente el foco queda atrás, así que ese rayo no se puede trazar. Tendríamos que trazar un tercer rayo. Ese tercer rayo, el rayo número 3, sale del centro y pasa por el objeto. Ese rayo choca y rebota en la misma dirección. Apuntemos hacia atrás porque lo vamos a ocupar. Bueno, el rayo número 3 unimos el centro con la altura del objeto, choca en el espejo y se regresa en la misma dirección. Ese es el rayo número 3. Ese no lo habíamos trazado en la imagen anterior. Este rayo es el 3. Aquí trazamos el rayo número 1. El 2 no se pudo trazar. El 2 es el que sale del objeto y pasa hacia el foco. Pero el foco se encuentra hacia atrás, así que no se puede trazar. Y trazamos el 3, que sale del centro, pasa por el objeto, choca en el espejo y se regresa hacia atrás. Es una sola raya. Eso ocurre porque en una esfera, cualquier raya que tracemos que pase por el centro, el choque es con un ángulo de 90 grados. Así que si trazamos un rayo, choca y rebota en cualquier dirección, siempre y cuando pase por el centro. El choque siempre es a 90 grados, así que se refleja hacia atrás y se regresa en la misma dirección. Cualquier posición siempre sería la misma situación. El rayo choca y rebota en la misma dirección. Así que este rayo que pasa por el centro choca con el espejo y rebota. Bueno, ¿cómo vamos a formar la imagen? Pues la imagen se forma con donde se cruzan los rayos. Si nos damos cuenta, si observamos bien aquí, estos rayos jamás se van a cruzar aquí. Jamás, porque entre más los prolonguemos, más se van a ir separando. Como nunca se van a cruzar de este lado, acuérdense que este es el frente del espejo. Entonces tenemos que proyectar hacia atrás del espejo. Y hacia atrás vemos que sí, las proyecciones que hacemos de los rayos sí tiene una intersección ahí de este lado. Y aquí trazaríamos entonces la imagen. Muy bien, entonces la imagen pues acuérdense que siempre para trazar la punta de flecha tomamos como referencia el eje. Así que hacia donde está el punto donde se cruzaron los rayos. Esta es la imagen. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de imagen tenemos aquí? Pues es una imagen derecha porque está de pie. Y es una imagen virtual porque se forma detrás del espejo.
Acuérdense que real es cuando está frente al espejo, pero la imagen la tenemos del otro lado del espejo, así que va a ser virtual. Va a ser también aumentada, ¿verdad? Porque es de mayor tamaño que el objeto. ¿A qué distancia se va a formar del espejo? Eso lo vamos a calcular ahorita. Pero de antemano les digo que esa distancia va a ser virtual también. Como es una distancia que está detrás del espejo, esta Q nos va a dar negativa. Nos tiene que dar negativa, ¿no? Ahorita lo vamos a demostrar en el cálculo que vamos a hacer. Muy bien, entonces aquí tenemos los datos, ¿no? De iniciales que ya sabíamos, el radio, la distancia focal, la distancia donde está ubicada el objeto, la altura del objeto, y vamos a encontrar la altura de la imagen y a qué distancia se forma, ¿no? Entonces, la ecuación fundamental de los espejos, aquí lo tenemos. Vamos a buscar la Q, así que primero la P, este término lo pasamos del otro lado restando y nos queda de esta manera, ¿no? 1 sobre Q es igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Sustituidos los datos, le voy a quitar las unidades, al final se las ponemos. Nos queda 40 y 25. Buscamos el mínimo común múltiplo del 40 y el 25. Este es el 200, es decir, es el mínimo común denominador, es decir, el 200 es el número más pequeño que puede ser dividido entre 40 y entre 25, ¿no? Si tuvieran problemas para encontrar ese mínimo, pues pueden buscar otro común denominador, que es multiplicando estos dos números de abajo, los dos denominadores. Nos va a dar un número más grande, pero igual al final nos tiene que dar el mismo resultado. Bueno, entonces, aquí les digo, pues este es el mínimo común múltiplo de estos dos. Esto se hace con factores primos, con números primos. Bueno, pues eso es otro tema aparte. Entonces, 200 entre 4 nos da 5 por 1, 5. Menos 200 entre 25 nos da 8 por 1, 8. ¿Qué nos queda aquí arriba? 5 menos 8. Y 5 menos 8 pues es menos 3. Así que menos 3 sobre 200. Para despejar la Q, pues aquí esto lo paso para acá. Aquí lo tenemos. Entonces el 200 pasa multiplicando del lado izquierdo y la Q multiplicando a menos 3. El menos 3, como está multiplicando, lo pasamos dividiendo de este lado y nos queda 200 entre menos 3. Nos queda menos 66.7. Nos dio negativo, lo que quiere decir que estaba ubicado detrás, como les había dicho en un principio, que esto nos iba a dar negativo. Bueno, entonces como nos dio negativo, de aquí ya podemos deducir que la imagen es virtual, porque está detrás del espejo. Ahora bien, el aumento lineal. Aquí dividimos la distancia de la imagen entre la distancia del objeto y nos da 2.7. Aquí ya no le pongo el signo, ¿verdad? Aquí ya no me interesa si está detrás o está de frente, nada más me interesa la proporción que hay entre esas dos distancias, así que sin signo. Y nos queda 2.7. Ojo, no le ponemos signo a esta operación. Nos interesa nada más la proporción, es 2.7. Significa que va a ser aumentada, ¿verdad? Entonces, el tamaño de la imagen, ¿cómo le hacemos? Pues de la primera formulita que tenemos aquí de aumento lineal, la O pasa multiplicando y me queda aumento lineal por el tamaño del objeto. Y esto es 2.7 por 4. Es 10.8 la altura de la imagen. Ahora sí, las características de la imagen, como hicimos en el problema anterior, pues las características de la imagen, porque tenemos que la imagen es virtual. ¿Por qué virtual? Porque se formó detrás del espejo, ¿verdad? Es virtual. Ahora, ¿a qué distancia se formó el espejo? O sea, ¿a qué distancia Q se formó el espejo? Ya sabemos que a 66.7 centímetros. Es negativa porque está detrás del espejo. ¿Estamos? Entonces, no es necesario que yo le ponga el signo negativo aquí. Con el hecho que diga que está detrás del espejo ya se sobreentiende que eso nos había dado negativo. Luego la imagen es derecha. ¿Por qué derecha? Porque está de pie. Acuérdense que la imagen siempre se traza del eje del espejo hacia el punto donde se cruzaron los rayos. Entonces es derecha. ¿Y tiene una altura de cuánto? Pues esa ya la calculamos. Tiene una altura de 10.8 centímetros. Y al final, pues la imagen es aumentada. ¿Es aumentada cuántas veces? 2.7, ¿no? Muy bien. Entonces, si es aumentada, pues es porque siempre que nos da este aumento lineal mayor que 1, significa que la imagen es aumentada el número de veces que nos dé esta operación, ¿verdad?
Y ahí tendríamos el problema número 2. Muy bien, ahora tenemos el problema número 3. Dice, si un objeto de 6 centímetros de altura está situado a una distancia de 30 centímetros de un espejo esférico convexo de 40 centímetros de radio, determinar la posición y el tamaño de la imagen. Muy bien, muchachos, ahora tenemos un espejo convexo, lo que quiere decir que el frente del espejo es la parte de afuera de la esfera, ¿no? Ese es el frente del espejo, es la parte de afuera de la esfera, así que todo lo que esté frente a un espejo es positivo, cualquier distancia que quede frente al espejo es positivo, y detrás del espejo cualquier distancia es negativa. De otra manera también, todo lo que está frente al espejo es real, todo lo que está detrás del espejo es virtual. Por lo tanto, el foco y el centro son virtuales. La distancia focal, que es la distancia a la que se encuentra el foco, es virtual también. El radio es virtual. Cuando nosotros sustituimos estos valores en la fórmula, le tenemos que poner el signo negativo. ¿Por qué? Porque están ubicados detrás del espejo. La única distancia positiva para estos espejos es la distancia del objeto. Este siempre va a estar frente al espejo. Bueno, ¿cómo vamos a trazar las imágenes? Se traza el primer rayo, que es el que sale paralelo al eje del espejo. Es el primer rayo. Es el rayo número 1. Y el rayo choca con el espejo y rebota hacia arriba. Como jamás se van a cruzar los rayos de este lado, entonces de una vez proyectamos esta línea hacia atrás y la hacemos pasar por el foco, una línea punteada. Y el segundo rayo, porque nada más van a ser dos rayitos también, lo vamos a trazar de aquí del objeto apuntándole hacia el centro. Acuérdense que todo rayo que pasa por el centro es solamente una sola rayita, ¿eh? Una sola línea, pues. Entonces choca con el espejo y se va a regresar, así que vamos a puntearla de una vez hacia atrás. Tiene que pasar por el centro, ¿eh? Entonces este es el rayo número 3. Acuérdense, el rayo número 3 es el que coincide con el centro. Choca con el espejo y se regresa para atrás. Choca y se regresa. Entonces ese rayo pues es el rayo número 3. El 2 no se traza con el número 3. El 2 no lo trazamos aquí. Entonces es un rayo que apunta hacia el centro. Entonces, choca en el espejo y se rebota. Como jamás se cruzarían en la parte de enfrente. Entonces por eso es que los proyectamos hacia atrás. Y vamos a obtener aquí un punto de intersección. Así que la imagen pues la vamos a tener aquí. Esa sería la imagen. ¿Cómo es la imagen? Pues la imagen es virtual porque está formada detrás del espejo. Es reducida porque es de menor tamaño que el objeto. Y es derecha, ¿vale? Porque está de pie. Así que, ¿qué vamos a hacer ahorita con las fórmulas? Vamos a calcular a qué distancia está formada la imagen. Es decir, el valor de Q. Como está detrás del espejo nos va a dar negativa. Ahorita lo vamos a comprobar. Bueno, entonces decíamos, el espejo tiene un radio de 40 centímetros, la distancia focal está a la mitad, que son 20 centímetros, y el objeto se encuentra frente al espejo a 30 centímetros. Aquí lo representamos con una flecha del tamaño, así de manera sin proporción, no importa, de cualquier tamaño. Y de todas maneras ahorita vamos a calcular el tamaño, la altura de la imagen. Entonces se traza el primer rayo, que es una línea paralela al eje del espejo, choca con el espejo, rebota hacia arriba y lo hacemos coincidir lo proyectamos hacia atrás y lo hacemos coincidir con el foco. El segundo rayo, que más bien es el número 3, de aquí del objeto apuntamos hacia el centro y trazamos una sola raya. Ese rayo choca con el espejo y se regresa, y hacia atrás pasa por el centro, ¿verdad? Donde se cruzan las dos proyecciones, ahí trazamos la imagen. ¿Cómo
trazando una línea de aquí perpendicular al eje del espejo hacia donde está el punto de intersección, y ahí ponemos la flechita. Entonces es una imagen derecha. Nos resta nada más hacer los cálculos. Muy bien, entonces ya sustituidos los datos, pues tenemos despejada la Q, pues la P pasa de restar al otro lado. Entonces, nada más aquí antes de sustituir, recordemos que tanto el radio como la distancia focal son negativas, ¿verdad? Porque están detrás del espejo. Así que tenemos que respetar esos signos. Por eso es que los ponemos negativos aquí. Aquí tenemos que la distancia focal es negativa. La distancia focal es negativa. Nada más aquí hay un error, aquí es 20. Muy bien, una vez corregido el error que teníamos aquí, la distancia focal es entonces menos 20. La distancia del objeto es 30. Entonces, pues aquí esta es positiva y esta es negativa, ¿verdad? Ahora sí, el mínimo común denominador que tenemos aquí es el 60. ¿Qué es eso? El número más pequeño que nos encontremos, que se puede dividir entre 20 y se puede dividir entre 30. Eso se obtiene con el mínimo común múltiplo de estos dos números, ¿no? O bien, si no encontramos ese mínimo común denominador, pues se puede resolver multiplicando los dos denominadores, y ese número también nos sirve. Bueno, entonces es 60 entre 20. 60 entre 20 es 3, o sea, menos 3 por 1 es menos 3. 60 menos 60 entre 30 es 2 por 1, 2. Menos 3 menos 2 es menos 5. Y pues el 60 pasa multiplicando y la Q pasa multiplicando también del lado derecho. Nos queda de esta manera. Y el menos 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Y nos queda menos 12 centímetros. Así que la imagen está ubicada a menos 12 centímetros. De acá tenían 12 centímetros, ¿no? Muy bien, entonces el aumento lineal, pues lo podemos conseguir con esta formulita Q sobre P, porque tenemos estos dos datos. Aquí ya no le ponemos signo, ¿verdad? Porque nos interesa nada más saber la proporción que hay entre estas dos distancias. Así que 12 de 30 nos da 0.4. Como este aumento lineal nos dio menor que 1, pues significa que no es aumentado, que es disminuida. Es 0.4 veces el tamaño del objeto. O en otras palabras, está reducida al 40%. Bueno, entonces, para saber el tamaño de la imagen, pues despejamos de aquí la altura de la imagen. La altura del objeto pasa multiplicando, bueno, queda de esta manera, ¿no? 0.4 por 6, que es la altura del objeto, nos da 2.4 la altura de la imagen. Con estos datos ya podemos establecer las características que va a tener la imagen. Desde aquí sabíamos que la imagen, al formarse de atrás, iba a ser virtual. De todas maneras lo comprobamos aquí, dado que la distancia donde estaba ubicada la imagen es negativa, ¿no? O sea, si no hubiéramos tenido la imagen, simplemente con esto se puede deducir que es virtual. Bueno, entonces, y es disminuida, porque el aumento lineal nos dio menor que 1. Y es derecha, ¿va? Derecha va porque la imagen está formada de pie, es decir, está ubicada o orientada igual que el objeto, es del eje del espejo hacia arriba. Están de pie, entonces es derecha. Muy bien, las características de la imagen, ¿verdad? Ya lo habíamos deducido, que es virtual porque está formado detrás del espejo, a 12 centímetros detrás del espejo, ¿verdad? Ya lo calculamos, estos 12 centímetros. Nos dio negativa, ¿verdad? Porque está detrás del espejo. Derecha, ¿verdad? Con una altura de 2.4 centímetros, también ya calculamos la altura, y disminuida a 0.4 veces el tamaño del objeto. Eso lo determinamos con el aumento lineal. En este caso, pues, no es un aumento, es una reducción, ¿verdad? Muy bien, problema número 4 dice así: determinar la situación de un objeto con respecto a un espejo esférico cóncavo de 180 centímetros de radio, sabiendo que se obtiene una imagen real cuyo tamaño es igual a la mitad del tamaño del objeto. El problema número 4 dice determinar la situación de un objeto con respecto a un espejo que tiene este radio de curvatura, 180, y que
para que obtener una imagen real cuyo tamaño sea la mitad del tamaño del objeto. Entonces eso quiere decir, eso de la mitad de un medio se refiere pues al aumento lineal. Entonces este es un dato. Bueno, la distancia focal, acuérdense que es la mitad del radio. Estas distancias son positivas porque se trata de un espejo cóncavo, recordando que el espejo cóncavo está formado por la parte de adentro de la esfera. Entonces el frente es la parte de adentro. Por lo tanto, tanto el radio es positivo porque está frente al espejo. La distancia focal también es positiva porque está frente al espejo. Entonces es positivo el radio, es positiva la distancia focal. Pero aquí de lo que se trata este problema es de encontrar en qué posición, o sea, a qué distancia se puede colocar el objeto para que nos genere una imagen reducida a la mitad, ¿no? Muy bien, entonces aquí necesitamos encontrar P. Vamos a considerar en primer término el aumento lineal. El aumento lineal es Q sobre P. Y aquí vamos a encontrar una relación entre Q y P para luego sustituirla en la otra ecuación, esa que dice 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Con esas dos formulitas vamos a resolver nuestro problema. Aquí nuestro problema es encontrar el valor de P. ¿A qué distancia se debe colocar P? Recordando que P es la distancia del objeto. Y el objeto siempre se va a colocar frente al espejo, ¿eh? Ya sea un espejo cóncavo como en este caso, o sea un espejo convexo o plano como sea, la P siempre es positiva porque se trata de la distancia a la que se coloca el objeto. Y el objeto pues siempre se va a colocar frente a un espejo. Sería ilógico colocarlo detrás, ¿no? Bueno, entonces, ahí está. Con eso dos vamos a resolverlo. Sabemos entonces que A es igual a un medio, que es el aumento lineal. Por lo tanto, un medio es igual a Q sobre P, porque sabemos que A es Q sobre P, ¿verdad? De aquí como andamos buscando la P, vamos a despejar la Q. Si la P pasa del otro lado, sería P, está dividiendo, pasa multiplicando, nos quedaría P sobre 2 es igual a Q. Ese despeje que hacemos, como andamos buscando la P, vamos a despejar la Q de esta ecuación y la vamos a sustituir en la otra ecuación. Entonces, esto nos va a quedar de esta manera. Es 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Sustituido aquí se nos va a quedar 1 sobre P más 1 sobre Q, pero Q es P sobre 2 igual a 1 sobre F, pero F es 90. Resolvemos esa ecuación y listo, ¿verdad? Muy bien, muchachos, pues aquí ya tenemos sustituido, una vez que despejamos la Q de la primera formulita, la sustituimos en la segunda formulita, ¿verdad? Esta es la segunda formulita, la segunda ecuación. Aquí Q, pues vale P sobre 2, ¿verdad? Muy bien, entonces hacemos esta división. Aquí estamos dividiendo un entero entre un quebrado. Para poder hacer esa división, pues el entero lo podemos expresar como en forma de quebrado, en forma de fracción. 1 sobre 1 sigue siendo 1, así que, ¿cómo dividimos fracciones? Pues acuérdense que es numerador por perdón, el producto de los extremos, el de arriba por el numerito de abajo, o sea, 1 por 2 nos quedaría 2 y 1 por PP, es decir, nos quedaría de esta manera, ¿no? Ese es el producto de los extremos y este es el producto de los medios. Así que aquí ya es muy fácil de hacer la suma de quebrados. O sea, ¿qué es lo que va aquí? Un número que se puede dividir entre estos dos, como las dos son P, pues aquí se pone P. Entonces, P entre P pues nos va a dar 1 por 1, pues 1. P entre P 1 por 2, 2. O sea, 1 más 2, 3. Así nos queda la ecuación 3 sobre P y aquí 1 sobre 90. Muy bien, entonces el 90 pasa del otro lado multiplicando y la P pasa multiplicando también de este lado y nos queda 270. Entonces
el objeto se debe de colocar a 270 centímetros del espejo para que se forme una imagen reducida a la mitad. Así que el objeto se debe de colocar a 270 centímetros para que la imagen, obtener una imagen real reducida a la mitad, ¿no? Ahí terminaría nuestro problema. Quinto problema. Determinar la posición de un objeto con respecto a un espejo esférico cóncavo de 120 centímetros de radio, sabiendo que este proporciona una imagen derecha y de tamaño 4 veces superior al tamaño del objeto. Muy bien, problema número 4 dice encontrar la posición de un objeto. Un objeto colocado frente a un espejo cóncavo para que produzca una imagen derecha y 4 veces aumentada. El único caso para los espejos cóncavos que producen imágenes derechas es esta, ¿no? Cuando el objeto se coloca entre el foco y el espejo, ¿eh? Recordando que este es el centro y aquí está el foco, ¿no? Entonces, este es el único caso donde los espejos cóncavos producen imágenes derechas. Cualquier otra posición, las imágenes generadas en los espejos cóncavos son invertidas. La única caso vuelve a existir es este. La única imagen derecha es esta. Es en este caso, cuando el objeto se coloca en el foco y el espejo, y esta imagen pues es como es, virtual, ¿verdad? Porque se forma detrás del espejo. Así que la imagen esta es virtual. El único caso de imagen derecha, vuelvo a repetir, de los espejos cóncavos, resulta ser virtual. Por lo tanto, la distancia de la imagen pues es negativa. Bueno, entonces, aquí la misma situación del problema anterior. Tenemos que A es igual a Q sobre P. Pero si A vale 4, tenemos 4 es igual a menos Q sobre P. ¿Por qué menos Q? Pues porque sabemos que si la imagen es virtual, pues la Q es negativa. Bueno, entonces, aquí nos queda que vamos a despejar la Q. Nos queda 4P es igual a menos Q. En otras palabras, Q es igual a menos 4P. Se le cambiamos el signo para quitarle el signo negativo a la Q. ¿Cómo se hace eso? Pues se multiplica por menos 1, ¿no? Por menos 1 todo, y se queda negativo y ya está positivo. O sea, el signo del negativo lo podemos dejar ahí o acá, es igual. Bueno, entonces, la otra ecuación, pues es 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Muy bien, como es cóncavo el espejo, el radio es positivo, la F es positiva, ¿no? Bueno, lo voy a hacer aquí. ¿Cómo nos queda? 1 sobre P sería 1 sobre P más 1 sobre Q, pero Q es menos 4P. Esto es igual a 1 sobre F, pero F es 60. 1 sobre 60. Aquí nos queda 1 sobre P, más entre menos es menos, 1 sobre 4P, igual a 1 sobre 60. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer la suma. Aquí pues, cuando tenemos una situación como esta, calamos con uno de los dos denominadores. Si uno se divide entre el otro, ese lo ponemos como común. Entonces 4P se puede dividir muy fácilmente entre P. Bueno, entonces 4P
como se puede dividir entre P, pues lo ponemos como común denominador. 4P entre P nos da igual a 4. Menos 4P entre 4P es igual a 1. ¿Qué nos queda? 4 menos 1 nos queda 3. Y abajo nos queda 4P. Es igual a 1 sobre 60. Continuamos con eso. Y tenemos 3 por 60 es igual a 1 por 4P. El 60 pasa multiplicando al 3 y el 4P pasa multiplicando al 1. Aquí que tenemos 180 es igual a 4P. El 4 pasa dividiendo y ahí vamos a obtener ya el valor de P. Entonces, 180 entre 4 nos queda 45. 45 centímetros. Veamos si es lógico lo que estamos diciendo, ¿verdad? Esta es una distancia que nos debe de haber quedado entre el foco y el espejo. Veamos si es lógico. Acuérdense que F vale 60, es decir, el radio es de 120 y la distancia focal es de 60. O sea, F es de 60 y el radio es de 120. Entonces, el objeto se debe colocar en 45 centímetros, significa que está entre el foco y el espejo. Es correcto, es lógico.